Recta final del mes de julio y vamos con el RST número 139. Manu, buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, por aquí andamos. Vamos a ver qué tal está el mercado local a través de los principales índices, español y los dos europeos que solemos ver, y luego veremos las acciones que nos habéis comentado. Vamos a compartir pantalla para ver el IBEX, la situación de nuestro IBEX 35, que, bueno, en nada, yo creo que ya lo deberíais estar viendo. Tenéis la estructura habitual para el enfoque swing trading, que es marco temporal semanal en la parte izquierda y marco temporal diario en la parte derecha. Bueno, vamos a ver qué vimos aquí. Lo que estamos viendo aquí es que esta semana, bueno, vamos a ir un poco atrás. Como siempre, lo que hacemos es el estudio de cómo están las etapas, ¿no? Los marcos temporales. De momento aquí todavía sigue siendo una etapa 2 y lo que habíamos visto hace 2 semanas, esto suele ser un claro mensaje bajista. Lo que decíamos la semana previa es que cuando un mensaje bajista, cuando un mensaje bajista no funciona, no tiene el resultado esperado, es que se va a ir al sentido contrario, y no ha tenido continuidad bajista. Es lo que nos suele hablar una top Intel en resistencia. Bueno, pues esto lo que significaba es que probablemente viéramos un nuevo ataque a máximos. La semana pasada, pues bueno, se está acercando ya a esa cota y esta semana creo que todavía puede tener cierta continuidad alcista para intentar llegar a estos niveles de resistencia. Si vemos el gráfico diario, déjame apartar aquí esto, si vemos el gráfico diario, pues fijaros, teníamos el movimiento ya planteado desde hace tiempo, esperábamos un rebote, luego que cayera y luego que subiera. Esto lo vamos marcando semana a semana y lo dejamos ahí para ver si luego el escenario es el que habíamos comentado y realmente de momento se está clavando, ¿no? Está en la subida, la baja y ahora esperamos la subida. Ahora mismo está llegando a zona de huecos, en zona de aquí, es la primera zona de control, zona de 9.600 más o menos, 9.590, 80, es la zona de control, pero bueno, tal parece que puede tener todavía cierta continuidad alcista hacia los niveles previos de resistencia aquí en los 9.600, en los 9.660, ¿vale? Ese es el aspecto que tiene. Dejarme ver en horario si tiene algo distinto. Aquí continuamos con recuperando etapa 2 aquí. Y bueno, pues de momento, fijaros qué dato importante aquí. ¿Os acordáis de este movimiento que nos daba continuidad bajista? Bueno, pues este nos da continuidad alcista porque es una bottom tail, eh, es algo lo contrario, digamos, ¿no? Fijaros cómo pierde zona de soporte y cómo desde aquí arranca con fuerza hacia arriba, ¿no? Bueno, la verdad que tiene aspecto de continuar, por lo menos primero, evidentemente, a rellenar este hueco y luego ya irse hacia la zona de techo. Así que, bueno, yo creo que puede tener cierta continuidad alcista el IBEX 35 en los próximos días. Vamos a ver el Eurostoxx. Eurostoxx, pues también más de lo mismo. Fijaros cómo, bueno, tenemos una zona importantísima de resistencia, clave, yo diría, con el 215, clave para el medio plazo, me refiero. Y fijaros cómo está haciendo lo que hablamos de la alternancia de colores, verde, rojo, verde, rojo, verde, ¿lo veis? Esto suele tener continuidad por el lado alcista, suele tener continuidad por el lado previo, ¿ok? Y además la semana pasada nos ha dejado una bottom tail en la parte superior, dejando incluso un posible patrón 1-2-3. Esto da la sensación de que va a tener continuidad alcista. Algo que se refuerza si vemos el gráfico diario. Fijaros, cuando hay una caída tan fuerte, lo más normal, tan vertical, lo más normal es que no llegue aquí arriba el rebote. Sin embargo, ha llegado. Eso nos demuestra la tremenda fortaleza que hay en el mercado. Desde ahí, fijaros la corrección. ¿Dónde se ha quedado? Se ha quedado no llega ni al 40%, ¿lo veis? Nos hace lo que conocemos como acunamiento. Y entonces ahora sí que podemos ver una posible ruptura de resistencia. Fijaros, si la ruptura, lo comentábamos la semana pasada, si la ruptura de esta resistencia lo hubiera intentado tras esta vela, algo así, vamos a ponerla ahí para que se vea un poco mejor, si lo hubiera intentado aquí, no nos la creeríamos. ¿Por qué? Porque el movimiento viene desde muy lejos, viene desde la zona de soporte previo. Sin embargo, si la ruptura la hace ahora, a ver si la puedo mover esto, si la ruptura la hiciera ahora, este sería totalmente creíble. Fijaos cómo descansa, y ya el corredor cansado, el corredor descansó en este tramo y desde aquí arranca y es el primer día, no, el segundo día se lo hiciera
el lunes, el segundo día nace con fuerza alcista, con movimiento fuerte para romper esa resistencia. Además, con un afunamiento aquí precioso, con una media de 20 ya alcista, así que todo indica que esta semana vamos a ver ese intento de ruptura de resistencia. Antes de cambiar, Sí, lo sí, que señalaría de ahí es la vela del miércoles, la del Eurostoxx. esta. Como es una top inter que está casi un 50% o un 50%, que es el límite, Sí, de la vela pero previa. como está, lo que hace es hacer, digamos, ese fallo de PC1 que nos dice de antes de cómo empezó la inhalación, Sí, sí, muy y buena, sí, ahora el sí. acunamiento y a por máximos. O sea, toda la Correcto, pinta correcto. de máximos esta semana. Muy buen apunte. Voy a repasarlo para que quede claro, porque hay gente que se está incorporando a Seedmentor y así lo repasamos. Fijaros, cuando vemos una exhalación es que se aleja el precio de la media de 20, ¿no? E inhalación es que vuelve el precio hacia la media de 20. Cuando la inhalación, es decir, cuando el retorno del precio de la media de 20 comienza con una gran vela sólida, como esta, gran vela sólida, el primer patrón de compra 1, que vemos en el curso básico, suele dar fallo, no lo solemos coger. ¿Por qué? Porque suele dar fallo. Entonces aquí da ese fallo que comentaba Manu, nos hace retest, vuelve otra vez hacia abajo, ¿lo veis? Vuelve otra vez hacia abajo y desde aquí ya arranca. Entonces ya esa sí que es la que consideramos buena. Entonces eso es muy buen apunte porque es exactamente lo que ha pasado, ¿no? Vamos a ver el DAX, que estará, pues bueno, bastante similar en este caso, también acercándose a una zona clave de resistencia, también negando este envolvente bajista en resistencia, negándola y además con contundencia, eliminando el 100% de esa vela roja, así que nos anticipa que aquí hay demanda. Fijaos que aquí ya hablábamos de etapa 3 en este marco temporal y que si supera este nivel, pues deberíamos plegar velas. Si supera esta resistencia, deberíamos readaptarnos de nuevo a una etapa 2, así que veremos a ver si eso ocurre al final. Nosotros tratamos de seguir siempre el enfoque de manera objetiva, ¿no? Leyendo las cosas de manera objetiva, no en cuanto a lo que deseamos. En diario, bueno, pues en diario, bueno, pues ya hizo su propio microciclo. Si esto lo vemos en 4 horas, pues es un ciclo completo de etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Ahora estamos ya en una 1 aquí arriba y ya las dos medias están alcistas, aunque fijaos que la de 20 está todavía debajo por de la de 40, significa que todavía está girando, pero bueno, lo que está claro es que aquí también hay fuerza, de toda la subida el retroceso es mínimo, y tal parece que va a volver a testar la zona donde está de los 16.200, la va a volver a testar en los próximos días, ¿no? Quizás arranque más o menos en línea, pero, pero da la sensación de que va a intentar, irse a máximos de la misma manera que lo va a hacer Eurostoxx y también en menor medida el IBEX 35. No sé si quieres destacar algo de aquí, de Manu, de algo en Que concreto. está, o sea, toda la pinta tienes que Europa va a máximos, no, máximos históricos, ¿no? Que el Eurostoxx tenía más por arriba, a la Sí, izquierda. pero Alemania sí. Pero sí, tiene toda la pinta de que están en la zona clave, tanto DAX como Eurostoxx, Ujú. para que si superan esa zona, pues irse a máximos. Y el IBEX creo que está 5 días retrasado respecto al DAX. O sea, el IBEX está lo que sería ahora mismo en la situación del el último máximo relevante Sí, del DAX. aquí. En esa vela sería más o menos. Ajá. Entonces, creo que el IBEX puede tardar un poco más por eso. Perfecto. Vale, pues por lo tanto, resumiendo, en teoría, continuidad alcista en los principales mercados europeos. Mm. Vale, dejamos de compartir, Manu, y vamos a ver las distintas acciones que nos están solicitando. Bueno, Empezamos por Berkeley. Vamos a ver qué especie tiene Berkeley. Hace tiempo que no la comentábamos. vale, a ver qué hay. Eh, Vale. Berkeley, el momento que superó está ahora mismo en una clara etapa 2, tuvo un movimiento explosivo hacia, alcista, haciendo lo que conocemos como un suelo redondeado, es decir, ya ha visitado prácticamente el origen del movimiento, que eran los 0,50. Tenemos aquí el suelo redondeado y el momento que, esto me acuerdo que cuando salió en su momento, que era cuando superase los 0,26 era el momento. Eh, Ahora mismo lo que está esperando es la media de 20, que está un 43%.
Lo que pasa es que ahora mismo ya están apareciendo las mechas por arriba, así que estaría muy atento a no dejarla perder los 0,3895, porque como pierda esa zona, tiene toda la pinta de que debe de caer hasta la zona de los 0,3185, que fue la anterior resistencia, y ahora será como soporte. Si nos vamos a la parte diaria, tenemos una etapa 2 y ya empezamos a tener máximos decrecientes. Vamos a ver aquí cuánto ha consumido. Ha consumido ya más, bueno, está en el límite, en ese 60%. Entonces, de todas formas, zona clara es la que no pierda pues los 0,39. O sea, que no pierda este mínimo. Si pierde este mínimo, si está alguien en posiciones alcistas, para mí sería el stop loss o el take profit si viene desde abajo. No dejaría que el mercado me recuperase pues todo lo ganado en las últimas semanas. Y para la parte alcista, para intentar completar este movimiento, es si superase los 0,4385. Pero mira, aquí tendríamos un caso de fallo PC1 y ahora retest. Tenemos cómo ha empezado la inhalación, movimiento vertical, hace el fallo de patrón de compa 1, no supera el anterior máximo y ahora mismo lo que ha hecho es un retest. Entonces aquí, esta semana puede que nos haga ese PC1, pero si no supera los 0,438 sería un momento de salir porque confirmaría que estamos en una etapa 3 ya, en diario, después de la 3 viene la 4 y por tanto empezaría lo que es la inhalación en el semanal. Entonces, momento para mí de que de esta semana seguramente ir ya deshaciendo posiciones alcistas. Yo también, porque si combinamos el análisis del semanal, que está claro que está totalmente extendido, entendiendo por extendido muy lejos de la media de 20, en concreto a un 43%, las mechas por arriba. Y si bajamos al diario, el techo redondeado que está haciendo, en el marco temporal diario, en las últimas 10 sesiones más o menos, ese techo redondeado me indica que el siguiente PCB también puede dar problemas, porque ahí va a haber bastante gente enganchada y cuando llegue ahí el precio, pues saltarán, ¿no? Así que yo ahí digo como, bueno, si pierde los 0, no sé si eran 39, una cosa así, esa línea, ese soporte que tiene marcado en el gráfico, como pierda eso sería la línea del suelo, porque comenzará una inhalación en semanal, ¿no? Y además entrará dentro de un movimiento fluido. Así que esa sería la línea del suelo, tanto para stop loss como para take profit, que decía, bueno. Mira, siguiente, vamos a por la segunda que nos piden, es Farmamar. Vale. Vale, Farmamar llegó hace un par de semanas a la zona que teníamos marcada como soporte, desde ahí está rebotando, está haciendo lo que es una inhalación a la media de 20. En principio, por cómo ha empezado esta inhalación, debería hacer un fallo de patrón de venta 1, es decir, Sí, sí. cuando llegue a donde llegue, no lo sé, caiga, tal vez caer hasta aquí, no lo sé, y luego hacer el retest. Es lo que creo que va a suceder las próximas semanas. Si es esto y termina luego superando los 35, ya habríamos visto lo peor de Farmamar. Si nos vamos a la parte diaria, tenemos una etapa 2, ya ha superado dos máximos. El viernes nos dejó una bottom tail. Esa bottom tail, aunque está un 8%, puede ser que si supera el lunes los 34 euros, sea para tener continuidad y irse al siguiente objetivo, que ya son los 36,92. De todas formas, no terminaría de creerme que el lunes vaya a superar al final estos 34 y irse directo aquí, porque viene desde mínimos, el mínimo relevante lo tenemos aquí, que al final es un mínimo inferior a este mínimo, por tanto lo que debe hacer es aún aparecer algún mínimo, o aquí, que esté por encima de la media de 20, encima con esa inclinación. Entonces ahí sería el momento que ya sí que nos confirmaría que realmente se va por los 37, a por los 37 euros. Entonces, si es momento de entrar o no, para mí no, o bien, pero esto ya no sería swing, sería entrar con la superación de los 34 y stop en la zona de los 32,5 euros. Si no, de objetivo puede ser que nos haga un rango lateral y para finales de semana
sería el momento de incorporarse. Si está durante toda la semana haciendo este rango lateral, la media de 20 ya habrá llegado de donde está aquí, por ejemplo. Entonces ya la media de 20 estará en vez de un 8 a un 2% y el momento que superase, se ha hecho todo este rango lateral, superase los 34,30, lo que tendríamos es el patrón de ruptura de continuación alcista y en el momento de superación de los 34,30 incorporarse en largos hacia el objetivo que serían los 37. Esta es la única forma que veo óptima y de menor riesgo para incorporarse en forma para posiciones alcistas. Muy de acuerdo. Ahora mismo, por el criterio barrio sésamo, lejos de cerca, para mí está demasiado lejos de la media del diseñador. Está un 8%, ese nos sabemos como límite en 4, así que esperaríamos una mejor ocasión, aunque, como me dices, es un valor que parece que lo más bajista ya ha finalizado. Venga, pasamos a la siguiente, es Urbas. Curvas. Bueno, dejo marcada aquí una posible zona de soporte por si cayese haciendo la inhalación que se vea. Urbas. Vale. Urbas sigue en semanal en una etapa 4. Tenía marcado esta zona posible zona de soporte. Cayó aquí hace un par de semanas, tuvo ese rebote y desde ahí pues sigue cayendo. Lleva ya 3 y 6 velas bajistas. Uf. Vale, encima creo que ya sé por qué tenía marcado esta zona, era porque mucho cuidado si perdiese esta zona. Al final es que tiene toda la pinta de que se va a los mínimos, no sé si serán históricos, los 0,003. No tiene menos, ¿no? Esto es mensual. Creo que no. Ponerle más Parece unidades, ser que son los mínimos históricos. más unidades, sí. Mm, Vale. Vale. Sí, pero como estaba mensual, por eso digo, paso mensual a ver. Entonces, toda la pinta tiene que. A ver. Ahora mismo aquí tenemos un mínimo que es en la zona de 0,005, que esta semana lo ha roto. O sea, la semana pasada. Esta semana debe de confirmar esta ruptura. Si confirma, es para irse a los 0,03. Si no, veremos el diario cómo está, será para volver a la zona que tenemos aquí de los 0,06 aproximadamente. Entonces, semana clave a ver cómo lo hace. Si nos vamos al diario, teníamos aquí un intento de etapa 1, que ya sería una etapa, no, pero no tuvo cierre, o sea, para mí esto es un intento de etapa 1, que al final ha vuelto a ser una etapa 4. Una etapa 4, aquí tenemos una topping tail y el viernes con una doji, un 8% de la media, lo que parece ser que está haciendo es esperar a que llegue la media para seguir cayendo. La pinta que tiene es esa. Entonces, ahora mismo está, mientras esté en este rango, estará esperando la media de 20 y cuando llegue a la pinta que tiene es que pueda ser un patrón de ruptura, continuación bajista para seguir cayendo. Entonces, mucho cuidado si alguien está dentro, porque para mí esta sería la zona límite, los 0,0049. Porque como pierde esto, la pinta que tienes es los 0,03 a 2 o 3 semanas vista. Por lo tanto, continuidad bajista es lo que parece en este valor. Venga, Mm. saltamos a uno de los grandes, nos vamos a ver la situación de Santander, el Banco Santander. 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 Vale. Vale. Esta la tenemos en lo que sería una etapa 3. ¿Por qué? Porque el impulso que hizo la última exhalación, inhalación, consumió pues más de un 60%, entonces está en una zona ahí ya que dices, ojo, que puede ser que pasemos de la etapa 2 a la etapa 3. Tuvimos las siguientes semanas muchas mechas por abajo, esto lo que nos indicaba es que debía de tener un movimiento alcista, que es lo que hemos tenido este último mes. Está llegando a una de las posibles zonas objetivo, que son los 360. Y a partir de aquí es donde va a tener problemas. Si nos vamos a la parte diaria, en la parte diaria, vale, tenemos
que parece ser que está haciendo un patrón de ruptura a continuación alcista. Aquí tenemos una etapa 2 y al final lo que va a estar haciendo es consumiendo tiempo, esperando a que llegue la media de 20 y la pinta que tiene, siendo esta semana también una vela alcista, es que va a continuar hasta los 3,65, que es el siguiente objetivo. No sé por qué tiene marcado aquí los 3,56, si se ha movido de algo. Pero al final, aquí es donde va a tener problema. Entre los 3,64 y los 3,80 es donde va a tener problemas Santander y viniendo en movimiento desde donde viene. Entonces, en el diario la pinta que tiene es el patrón de ruptura contracción alcista esta semana, con, aquí se va a ver más claro, la zona objetivo, los 3,63, luego va a tener un gap y los 3,80. Aquí es donde va a tener zona de problema. Entonces, lo que creo que puede ser que esté haciendo Santander, porque las medias se están juntando, es que tal vez llegue a la zona objetivo, que está aquí, los 3,6, haga la inhalación, esa inhalación se quede, por ejemplo, en los 3,40 y aquí sería el momento ideal para realmente hacer un movimiento alcista y superar por los 3,8 y tal vez irse ya a la siguiente zona que serían los 4,04. Entonces, esto es lo que creo que puede hacer Santander las próximas semanas. Y esto voy a actualizarlo ya, que ya he ido cumpliéndolo. Sigue, Juan, esto estoy dejándolo marcado aquí, las zonas de resistencia Perfecto, es un escenario muy... y de soporte también en rojo. Y ya está. Vale. Venga, vamos a ver, la siguiente que nos falta es de óleo. ¿Cuál? De óleo. Ah, de óleo. A ver qué aspecto tiene. Vale. Tiene toda la pinta de ser una tipo Blast, por cómo está las media de 20, 40 y 200 en el semanal. Mínimos crecientes. Le tenemos. Esta semana tenemos encima una vela alcista en la zona de soporte al final. La pinta que tiene es que, voy a dejarlo actualizado esto ya, es que la siguiente zona, como haga el movimiento, es irse a visitar los 0,2930 aproximadamente. Y realmente si esto es un suelo más a medio plazo, ya irse a los 0,37 más o menos. Así que de óleo la verdad que tiene buena pinta a medio plazo. Si nos vamos por la parte diaria, vale, ha caído a la media de 200, lo tenemos en una etapa 4 y está, a ver aquí, los 0,2360 los está respetando, que al final es marcarse siempre las zonas, los mínimos o los gaps o zonas de congestión, básicamente. Y ya teníamos encima cómo ha empezado, tendrá el fallo de patrón de venta 1 que tenemos aquí, una bottom tail, así que mientras no pierda los 0,2445, la pinta que tiene es que esta semana va a ser alcista. Ya estaría teniendo 1, 2, 3, 4 cierres por encima de la media de 20, así que ya está en una etapa 1. Y en el momento que supere los 0,2520, ya ha recorrido alcista para irse a los 0,26 y a lo mejor a 2 semanas, si esto es un suelo redondeado, irse a visitar los 0,2880. Entonces, a medio plazo y a corto plazo de óleo, la verdad que pinta alcista. Tiene buena pinta. Sí, sí, la que más me gusta. Venga, vamos a ver la siguiente. OHL. OHLA. Este ya hace tiempo que no sale. Esta dedicabas mucho tiempo, ¿eh? A ver, ahora mismo tenemos que estaría en una etapa 4, se podría considerar. A ver, si nos miramos Sí. así, ¿vale? Ya era una etapa 1 con mínimos crecientes que ya ha tenido, así que sí, ya ha pasado la etapa 1, etapa 2, y ahora habría hecho etapa 3 y estaría ahí en el límite, sí, el acuramiento para fase de transición C, etapa 4 considero que está ya OHL. Y la pinta que tiene es que se va a ir a visitar el siguiente mínimo, que es esta zona de aquí, de los 0,4220. Y el siguiente ya está en los 0,38. Así que la pinta que tiene es esa.
Y si nos vamos al diario, más pinta. Tenemos aquí que intentó una etapa 1 y clara zona límite. Si perdía los 0,4380, ¿vale? Aquí no los perdió el martes a cierre, no los perdió, pero el viernes sí que está justo en la zona límite, que fue el mínimo del miércoles, que fue los 0,4364. La pinta que tiene es que es para caer, porque ahora lo diré, ¿vale? Para la siguiente zona objetivo, que va a ser ya, es una simple vela, los 0,4260, así que tiene toda la pinta de irse a visitar los 0,38. Y el por qué creo que puede hacer el movimiento es por esto. Se están juntando las medias. Normalmente cuando se están juntando las medias pero no se cortan, a la hora de separarse, es como una especie de indicador, tiene un movimiento explosivo en el lado en el que venía. Como venía bajista, es para tener un movimiento bajista. Si encuentro en alguna acción, os recuerdo, lo comentaré. Pero aquí, por estar juntándose las medias en la zona que está y tal, velas por la parte de arriba. Aquí lo tenemos. Toda la pinta que tiene OHL es irse a visitar los 0,3840, si no esta semana, la que viene. La verdad que esa es una de las tres funciones que explicamos en el curso intermedio para las medias móviles y es la más sorprendente, ¿no? Porque cómo utilizar una media móvil que al final lo único que hace es coger datos históricos, datos pasados para mostrarnos un escenario posible en el futuro. En humano suena rarísimo, pero la experiencia la comprobación empírica nos hace incorporar ese concepto porque ocurre muchas veces, ¿no? Como está señalando Manu. O sea, Vamos a por las dos últimas, bueno. vaya. O sea, esto de las medias juntándose podría ser este movimiento que tenemos aquí, que se juntan y el momento que rompe zona, mirad el movimiento tan explosivo que tuvo bajista. Sí. Dime, A por las tres últimas, Duro Felguera. ¿cuál? Es que te Duro, escucho de modo tipo robot. vaya, Duro Felguera. Duro Felguera, en vez de F. Por robot, o sea, esta conexión. A ver, Duro Felguera, clara zona de que no tiene que perder. Al final es los 0,62. Aquí tuvo lo que sería una blast alcista, etapa 2, ahora mismo ya estaría etapa 3, incluso etapa 4. Al final aquí sería el acunamiento bajista, que es el movimiento que tenía aquí marcado, que era este, ¿vale? Visitar el acunamiento y el movimiento bajista, y la verdad que está en zona que cuando la pierda se va a los 0,5. O sea, tiene bastante caída para medio plazo y tiene toda esa pinta, porque como esto sea una blast, o sea, como no tenga ese soporte aquí, esto es una blast bajista y la verdad que tendría un movimiento de a los 0,50 primero y luego 0,43, duro de Felguera. Encima esta semana nos está dejando una top Intel. Así que mucho cuidado para si está alguien posicionado en el lado alcista en Duro Felguera, porque aquí es realmente para buscar el lado bajista. Si nos vamos a la parte diaria, tenemos también que intentó una etapa 2, la media de 200 lo frenó y la media de 20, 40 bajista, clara zona de soporte, que en diario sí que se ve más claramente, que al final es los 0,65. Y cuando pierda eso, porque tengo marcado los 64 de aquí. Esto supongo que es de antes, de hace tiempo. Entonces, esta semana va a ir a visitar los 0,65 y como no actúe de soporte, la siguiente zona ya va a ir a caer a los 0,63 y 0,61. Así que mucho cuidado. Ahora, si no pierde los 0,65, tendríamos aquí un triple mínimo y diríamos que hemos visto lo peor de Duro Felguera en el corto plazo, que al final lo que va a hacer es consumir tiempo en la parte semanal, sería consumir tiempo en la parte semanal mientras baja la media de 20. Así que de todas formas no la veo a medio plazo para el lado alcista y en todo caso sería esperar un momento para el lado corto. Perfecto. Saltamos a la penúltima, que es Iberdrola. Iberdrola,
viene precedida de máximos. Lo que decimos muchas veces, cuando rompe una resistencia o soporte, debe de confirmar en la siguiente vela. Intentó romperlo, no pudo, no confirmó en la siguiente vela y cuando hace esto lo que hace es irse a visitar soporte. ¿Soporte qué es? Aquí al final tenemos un mínimo y la zona de congestión, que es lo que hizo el movimiento que tenemos aquí. Por cómo empezó, ¿vale? No debería de superar de nuevo los máximos. Es decir, lo que creo es que puede ser que llegue a esta zona de aquí y haga el retest. Y a partir de aquí sí que ya intentarlo. O sea, no creo que pueda de primera instancia superar los máximos históricos, sino que llegará a una zona, no lo sé a cuál, bajará y este sería el momento de ver si puede entonces ir a superar los máximos históricos Iberdrola. Si nos vamos a la parte diaria, vale, veníamos de una etapa 4, aquí teníamos una etapa 2, esa etapa 2 se paró en zona de soporte, por lo que decimos muchas veces del corredor cansado, desde dónde nace el movimiento, cuando llega a una zona de soporte y cuando es tan largo este movimiento, digamos que no nos creemos que va a perder en este caso la zona de soporte. 3 grandes velas sólidas, tendríamos una, aquí no es una gran vela sólida por cómo ha hecho el movimiento, pero se puede ver la diferencia respecto a las anteriores y la 3, porque muchas veces decimos después de 3 grandes velas sólidas me voy fuera y que haga el precio lo que quiera. Por cómo empezó el movimiento, no pudo llegar al anterior máximo. Tenemos aquí el retest y ahora mismo lo que tendríamos es que abierto con el gap, zona de soporte que tendríamos aquí, que también tenía el mínimo, y la pinta que tiene es que esta semana, como tiene movimiento fluido a su izquierda, se están juntando las medias, pero no cortándose. No creo que pueda ir directamente a los 11,90, pero sí para hacer el movimiento este. Entonces, no sé hasta dónde va a llegar, ¿vale? Marcaré. O sea, el lunes no sé dónde va a llegar y entre el lunes y martes, ¿vale? No creo que supere esta zona, pero al final lo que va a hacer es un movimiento alcista para caer este mínimo que tenemos aquí, aquí otro, aquí generar otro mínimo por encima de la media de 20 y este sería el momento ideal para posiciones alcistas en Iberdrola. Entonces, yo me mantendría una semana al margen esperando este movimiento que indico para que incorporarme para posiciones alcistas. Perfecto. Venga, y cerramos el capítulo de Local Market con Telefónica. Telefónica. Vale. En Telefónica, aquí tuvimos la proporción de impulsos, hasta 4. Ahora mismo lo que parece ser que estaría, a ver, no en una etapa 3 aún, ¿o sí? Sí, posiblemente ya estemos en una etapa 3 en Telefónica. De la anterior exhalación ha consumido, no sé, un 80% aproximadamente. Ya tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 cierres por debajo de la media de 20. Aquí en 381, zona de congestión. Es cierto que esta semana nos ha dejado una bottom-tail apoyándose en la media de 200, pero aquí tiene zona de congestión. Entonces, veremos en el diario. No creo que Telefónica a un mes vista pueda superar la zona de los 4 euros. Tal vez lo que tenga es un rebote y como no supere los 3,87, más o menos, que al final es una zona de congestión que tenemos aquí, realmente confirmaría ya para ir haciendo el movimiento bajista de nuevo hacia la media de 200. Entonces, le veo muchas resistencias a su izquierda a Telefónica, no como aquí, que al final lo que teníamos era un movimiento fluido a su izquierda y al final pues ha ido subiendo y bajando, pero con movimiento fluido. Ahora mismo ese movimiento fluido no existe, entonces va a tener muchos problemas para ir superando todas estas zonas de aquí. Si nos vamos a la parte diaria, no sé de cuándo lo analizamos, voy a limpiarla porque si no os molestará en esta vista temporal. Lo que tenemos es, veníamos de una etapa 4,
tenemos ya 1, 2, 3, 4, un cuádruple mínimo. Aquí, por tanto, ya hemos visto lo peor. Etapa 1, mira, aquí ya tenemos un doble mínimo, que esto es indicativo de que la etapa 4 puede ser que esté llegando a su fin. En el momento que superó este máximo, los 370, empezó ya a estar en una etapa 1, encima con cierres por encima de la media de 20. Entonces, etapa 1, que es el ir cortando la media de 20 con cada zona de soporte. Y ahora mismo, pues la pinta que tiene es que va a seguir haciendo un poco algo parecido. Es decir, antes de ser una etapa 2, siempre queremos que acune, es decir, que tenga cierres por encima de la media de 20. Por tanto, esta semana va a ir a visitar, no sé si los 378, caerá a la media de 20, que la tenemos aquí ya alcista, y aquí nos debe de dejar un mínimo, como en esta zona, y sería un momento ideal para incorporarse para posiciones alcistas, pero teniendo claro que donde tenemos los máximos relevantes va a actuar como zonas de resistencia. Entonces, digamos que hemos visto ya lo peor, va a ser una semana lateral alcista durante las próximas semanas, pero teniendo el problema para mí de Telefónica de que tiene resistencias cerca o va a tener problemas para ir superándolas. Por eso es muy importante cada vez que tomas una posición, en el gráfico que sea, mirar hacia la izquierda en ambos marcos temporales, principalmente en el tuyo, pero también en el marco temporal superior, y tratar de buscar movimientos fluidos, que no haya mucha congestión, porque esas zonas de congestión o esas zonas de máximos relevantes van a ser zonas de resistencia. Cuantos menos resistencias tenga, más fácil será para el precio continuar ese camino alcista. Bueno, pues nada, con esto damos por finalizado las acciones que nos habéis solicitado. Y con ello el resumen semanal de trading. Si vais a la plataforma, dejadme compartir pantalla un segundito. A ver si lo puedo poner. Un segundo. A ver si lo encuentro. Aquí, compartir pantalla. Si vais a la pantalla, a la plataforma, ya tenéis el USA Index subido por julio de este fin de semana, donde, si pincháis, bueno, pues ya tenemos el propio vídeo donde él explica la situación del IBEX 35, así como todos los análisis que nos habéis solicitado en el mercado, del mercado americano. ¿Vale? Es así como funcionamos, con vídeos cortos y con formación todos los días, bien vía plataforma o bien vía redes sociales a través de los dos canales de WhatsApp y Signal que tenemos, ¿no? Bueno, pues nada más. Os dejamos ya este domingo para ir a votar, ya sabéis que hoy toca. Y que nada, que nos vemos, los suscriptores nos vemos el miércoles en el meeting. Muchas gracias, Manu. Nada, Igualmente, nos a disfrutar de vemos. otro día soleado en Valencia. Ahora toca playita. Ahora toca playa. Nada, aquí toca nublado, 16 grados, es lo que hay. Eso es Asturias. Cuidaros. Venga, chao. Chao.